Durante siglos, se nos ha contado la historia del Imperio Español como una mezcla de gloria y conquista, de reyes, galeones y batallas en tierras lejanas. Pero lo cierto es que esa historia está incompleta. Porque más allá de los grandes nombres y las gestas conocidas, existió otro imperio español. Uno que no aparece en los libros del colegio. Un imperio hecho de alianzas secretas, territorios olvidados, batallas desconocidas, y personajes que cambiaron el rumbo del mundo sin que casi nadie recuerde sus nombres. Hoy, vamos a descubrir el otro lado del Imperio Español, las historias que nunca te contaron. Comencemos con un dato que casi nadie menciona. A comienzos del siglo XVII, España controlaba o influía sobre más del 20% del planeta. Desde América hasta Asia, desde África hasta Europa, el imperio abarcaba más de 40 millones de kilómetros cuadrados. Pero no era solo poder militar. Era también una red global de comercio, cultura, religión y conocimiento. El primer imperio donde realmente nunca se ponía el sol. Sin embargo, lo más sorprendente no está en las grandes victorias, sino en las historias escondidas entre ellas. Por ejemplo, ¿sabías que España fue la primera potencia europea en llegar oficialmente a California? Antes de que existiera Estados Unidos, ya había pueblos españoles, misiones, iglesias y caminos que conectaban desde México hasta San Francisco. El nombre, Los Ángeles, de hecho, viene de una misión española, el pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del río Porciúncula. El legado sigue ahí, las ciudades, los apellidos, los nombres de los ríos y montañas, todo tiene origen hispano. Pero la historia moderna lo borró. Porque en los libros estadounidenses, España apenas aparece como un pie de página. Y sin embargo, fueron exploradores, misioneros y soldados españoles quienes abrieron rutas que luego otros reclamarían. Otro ejemplo olvidado, el Imperio Asiático de España. Sí, existió. Y fue tan real como el americano. A mediados del siglo XVI, España controlaba Filipinas, el archipiélago de las Marianas, y mantenía enclaves en Taiwán, Japón, Indonesia e incluso en China continental. Desde Manila partía una de las rutas comerciales más impresionantes de la historia, el Galeón de Manila. Una línea marítima que unía Asia con América durante más de 250 años, transportando seda, porcelana, especias y plata entre Filipinas y Acapulco, México. Era el primer sistema económico verdaderamente global, siglos antes de que existiera la globalización. Y España lo había creado. Pero el precio fue alto: aislamiento, choques culturales, y una guerra silenciosa con el otro gran imperio del Pacífico, China. Y hablando de guerras silenciosas, ¿sabías que España también intentó colonizar Australia? Sí, mucho antes que los británicos. En 1606, el navegante Luis Báez de Torres, al mando de una expedición española, llegó a las costas del norte australiano. Sus mapas, sin embargo, fueron archivados y olvidados por la corona. Cuando los ingleses llegaron casi 2 siglos después, no sabían, o no querían admitir, que los españoles ya habían estado allí. Así que sí, la historia de Australia pudo haber sido muy diferente. Otro episodio desconocido, el papel de España en la independencia de Estados Unidos. Aunque suene sorprendente, sin España, probablemente Estados Unidos no existiría. El gobernador español de Luisiana, Bernardo de Gálvez, financió a los rebeldes, envió armas, comida y dinero, y derrotó a los británicos en batallas clave como Pensacola. Fue tan importante que George Washington lo nombró héroe de la independencia americana. Hoy, su estatua está frente al Capitolio de Estados Unidos, aunque pocos estadounidenses saben quién fue. Una historia más del otro imperio español, el que ayudó a crear países sin pedir reconocimiento. Y si miramos hacia el sur, descubrimos otra cara fascinante, el Imperio Español en África. Durante siglos, España mantuvo enclaves en el norte de Marruecos, Guinea Ecuatorial y el Sáhara.
Pero antes de eso, en el siglo XV, Canarias fue la base del primer modelo de colonización europeo. Desde allí se exportaron las técnicas que luego se usarían en América: plantaciones, cabildos, misiones, comercio y administración. Podríamos decir que el Imperio español comenzó en África, antes de llegar a América. Otra historia olvidada es la de los espías y diplomáticos del imperio. En una época dominada por la guerra, España creó una red de inteligencia que operaba en secreto en toda Europa. Mensajeros disfrazados, agentes infiltrados en cortes extranjeras y un sistema de cifrado que rivalizaba con el de cualquier potencia moderna. En 1588, durante la preparación de la Armada Invencible, el espionaje español era tan avanzado que incluso en Londres se hablaba del «ojo del rey». Y sí, también hubo agentes dobles, traiciones y operaciones encubiertas que jamás se registraron oficialmente. Era la parte invisible del imperio, la que mantenía el equilibrio entre la diplomacia y la guerra. Pero no todo era política o poder. El otro imperio español también fue cultural y científico. Mientras Europa atravesaba guerras religiosas, España creaba universidades en América, fundaba hospitales, imprentas y escuelas abiertas a todas las clases sociales. En Lima, México o Manila, había imprentas y bibliotecas antes que en muchas capitales europeas. Y científicos españoles y criollos cartografiaron el mundo, estudiaron plantas, animales y culturas con un nivel de detalle sorprendente. La expedición de Malaspina, por ejemplo, fue una de las mayores aventuras científicas del siglo XVIII. Recorrió los océanos, mapeó continentes, recopiló datos y estableció contactos con pueblos de todo el planeta. Un viaje que hoy se considera el equivalente español al de Darwin, aunque casi nadie lo recuerde. Y luego está la parte humana, los mestizajes, las fusiones culturales, las lenguas que se mezclaron, las músicas, los alimentos, las costumbres. Porque a diferencia de otros imperios, el español no fue solo de conquista, sino también de mezcla. De esa unión nacieron pueblos, tradiciones, gastronomías y acentos que todavía hoy son parte del mundo hispano. Desde el flamenco hasta el son cubano, del castellano rioplatense al tagalo con palabras españolas, el imperio dejó una huella que no se borró con las fronteras. Pero, ¿por qué estas historias quedaron fuera de los libros? Parte de la respuesta está en la llamada «leyenda negra», una campaña de propaganda impulsada por potencias rivales, especialmente Inglaterra y los Países Bajos, para desprestigiar a España y justificar sus propias expansiones coloniales. Durante siglos, esa versión se impuso en Europa y luego en América. Y así, el relato del imperio se redujo a una caricatura: fanatismo, crueldad, decadencia. Mientras tanto, las hazañas, los avances científicos, los proyectos globales, fueron silenciados. Pero hoy, poco a poco, la historia se está reescribiendo. Los archivos se abren, los historiadores recuperan documentos olvidados, y aparece una nueva imagen del Imperio español, complejo, contradictorio, inmenso, pero también visionario. Un imperio que conectó 3 continentes antes que nadie, que llevó una misma lengua a medio mundo, y que dejó una herencia viva en más de 500 millones de personas. Quizás sea hora de mirar el pasado con otros ojos. De entender que España no solo conquistó territorios, sino que conectó civilizaciones. Que detrás de las sombras hay también luces. Y que la historia, como todo imperio, nunca es solo una versión. Si te ha gustado este viaje por el otro imperio español, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte de la historia española crees que deberíamos redescubrir. Porque el pasado no se borra. Solo espera a que alguien lo vuelva a contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.